Altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Bienvenidos, ¿cómo están amigos de Anunciación TV? El 15 de febrero pasado se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil, en la lucha contra el cáncer infantil. Se dice que en México cada 4 horas fallece un niño, una niña, debido a esta enfermedad. Y además es la segunda causa de muerte en la población infantil debido a esta enfermedad. Hoy se encuentra con nosotros Aquí Nadie Se Rinde, institución de asistencia privada, una historia digna de contarse, una historia muy peculiar para que todos podamos saberla, para que nos podamos acercar a ellos, para que podamos conocer su historia. Y se encuentra con nosotros Laura Vidales, directora general y fundadora de la institución. ¿Quieren saber cuál fue el sueño de Andrés? ¿Cuál es el sueño de Andrés? Laura Vidales se encuentra con nosotros para que ella nos pueda decir. Laura, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias a ustedes y felicitarlos por esta labor tan magnífica que han realizado. 11 años transformando la vida de niños con cáncer en México. Ay, sí, 11 años ya en esta lucha contra el cáncer infantil, una lucha a muerte, porque de veras pues conozco varios niños a los que se ha llevado y entonces pues es una lucha difícil, muy dura, pero bueno, pues aquí estamos. Nacen en el 2005. Gracias al sueño de Andrés. Sí, en agosto de 2005. Fíjate que Andrés, mi hijo, enfermó de cáncer a los 8 años y 1 año y medio antes de que él falleciera se constituyó Aquí Nadie Se Rinde, en aquel entonces como una asociación civil. Y lo que nos permitió durante este año y medio que Andrés estuvo vivo fue conocer estas carencias, estas angustias de los niños con cáncer, estas necesidades, porque pues él mismo nos decía lo que le preocupaba del cáncer infantil. Entonces, gracias a todas estas aportaciones de Andrés, fue que cuando él fallece, tomo las riendas y decido ayudar, como él me lo pidió, a otros niños con cáncer que también estaban pasando por lo mismo, ¿no? Y así es el origen de Aquí Nadie Se Rinde. Una historia muy peculiar, ¿no? 11 años transformando la vida de niños con cáncer. 11 años. ¿Cómo han sido estos 11 años? Muy duros, han sido muy difíciles. Me parece que lo más complicado fue al principio, primero que nada porque tenía yo que conocer cómo se lleva a cabo una fundación, ¿no? O sea, somos una pequeña empresa, una pyme, pero con muchas peculiaridades muy especiales porque pues, tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser muy claros en esta transparencia y tenemos que ser muy estructurados porque no nos podemos permitir que un peso se desvía donde no tiene que ser. Tenemos que ser muy puntuales en que cada peso llegue a donde prometimos que iba a llegar. Entonces fue muy complicado porque tuve que aprender a cómo se manejaban las instituciones y entonces pues, lo primero que hice fue meterme una maestría en responsabilidad social para conocer de este término que hoy ya pues se oye en todas partes, ¿no? Lo que es la responsabilidad social. Claro. Ahorita ya está como muy de moda y todo el mundo lo menciona, pero te estoy hablando que cuando yo me metí a estudiar, hace ya muchos años, pues no se sabía bien lo que era esto, ¿no? Y si yo iba a estar al frente de una organización que justamente promueve la responsabilidad social a través del bienestar en los niños con cáncer, de esta calidad de vida en este grupo vulnerable, pues tenía yo que aprender, ¿no? Entonces me metí a estudiar y bueno, lo más difícil que fue para mí fue el llegar y decir, ok, sí le entro, ¿no? Eso está muy fácil, ya estaba constituida 1 año y medio antes para ayudar a Andrés y dije, sí le entro, sí ayudo. Pero pues los niños se enferman y algunos se mueren. Y a la hora de que pues, se murió la primera fue una niña y luego un niño fue como muy cerquita a los 2 que fallecieron. Híjole, a mí se me desgarraba el corazón y yo sentía que se moría y Andrés también, ¿no? Entonces esta parte de seguir pues con el dedo en la llaga, claro, viviendo lo que ya pasaste y lo que sabes que puede ser en algún punto mortal, para estos niños es bien difícil, ¿no? Conocer estas historias, involucrarte, porque pues algo que a mí sí me pasa es que yo no voy a estar cerca de los niños o de las niñas y no involucrarme. O sea, yo los tengo que abrazar y tengo que conocer sus historias y apasionarme por su lucha y por la lucha de sus papás. Entonces, pues claro, cuando se te muere uno de estos niños, una de estas niñas, pues se te rompe un pedazo de tu corazón, ¿no? Otro cacho más. ¿Con qué programas cuenta la fundación? Mira, tenemos 4 programas de apoyo. El primero y el más importante por los recursos que requiere se llama Salvando Vidas, una a la vez, que es el que apoyamos a los niños que requieren un trasplante de médula ósea.
muy complicado, muy costoso, y bueno, pues ahí estamos, porque además conozco el tema, porque Andrés justo lo que tuvo fue esa oportunidad de tener 5 trasplantes, 2 en México y 3 en Estados Unidos, y bueno, pues me la domino sin ser médico, entonces ya conozco esta necesidad. Luego, otro de nuestros programas, también este programa apoyamos mucho la parte emocional con psicólogas que dan fortaleza al paciente, pero también al cuidador primario, que puede ser la mamá o el papá, pero a veces los abuelitos, la vecina, y también a los hermanos, porque son pues los que la padecen como en una parte como gris, atrás, escondida, ¿no? Y les pega durísimo. Entonces, claro, bueno, ese es el programa. El otro que tenemos se llama Alimentando Corazones, que es donde les damos donde fortalecemos su parte emocional y de autoestima y psicológica y todo también de los niños que están hospitalizados. Vamos ahí a trabajar con ellos una vez a la semana en cada uno de los hospitales que vamos, y cuando no están hospitalizados los llevamos a parques recreativos, porque un poco la idea es que estas familias que pasan situaciones muy duras dentro del hospital tengan sonrisas y cosas padres en los centros, en estos parques recreativos. Entonces, pues lo que te vas a acordar es de estas sonrisas y de cómo la pasaste bien ahí, y no de cómo estuvo tu hijo vomitando en el hospital, ¿no? Claro. O sea, este tipo de cosas. Y en ese sentido me gustaría que nos dijera qué papel juega la familia en estos casos. Importantísimo, importante. La familia, cuando un niño está enfermo, el fuerte, lo que es el soporte de este paciente es su familia, sus papás, los hermanos, incluso los amigos se vuelven parte de la familia, ¿no? Dicen por ahí que cuando una persona se enferma de cáncer, se enferma toda la familia, y esto es cierto, ¿no? Porque te pega en todas partes, ¿no? Y toda la familia tiene que luchar por salir adelante, pero en particular, tanto para el niño como para los papás, el que tengamos a la familia cerca nos da una fortaleza increíble, ¿no? Yo te puedo decir que soy muy afortunada, tengo muchos hermanos y muchas cuñadas y así, y ellos estuvieron cerca, nunca me dejaron. Mi mami también estuvo luchando de la mano, mi mami ya falleció, pero estuvo al principio luchando conmigo, y eso me hacía muy fuerte, y por supuesto, mi esposo, ¿no? El esposo, las que tenemos la suerte de tenerlo, porque te quiero decir que hay una estadística que dice que el 80% de las familias que pasamos por algo tan fuerte y tan complicado se separan. Es decir, de 10 parejas que enfrentamos esto, 8, más bien lo voy a poner por el lado positivo, 2 seguimos juntos. 2 siguen juntos. Y difícil soportar una situación así. Exacto. Y acerca del programa Enciende una Esperanza. Ese programa lo hicimos por mi experiencia. Cuando yo estaba luchando con Andrés, pues no hay dinero que te alcance. No solo se te amuela el corazón porque traes un hijo enfermo, pero también la cartera, ¿no? Y no te alcanza para nada. Entonces, estuvimos haciendo nosotros yo en lo particular me fui a aprender cómo hacer aretes y joyería muy sencilla que podía yo vender ahí con las amigas, con las enfermeras y tal. Y la verdad es que me ayudaba para días que no teníamos para comer, bueno, pues con eso compraba. Entonces yo dije, bueno, esto es algo que yo les puedo aportar a estas mamás, que sé que la están pasando igual, porque cuando estás metido en el cáncer infantil, todos vivimos lo mismo, ¿no? Todo mundo estamos ahorcados económicamente hablando, ¿no? Entonces inventamos este proyecto, Enciende una Esperanza, para enseñarles a las mamás talleres y cosas de fácil elaboración, cosas que pueden hacer ya sea llegando a su casa, muy sencillas, manzanas cubiertas con chamoy, cosas de este tipo, buñuelos, cosas muy sencillas, o por ejemplo, en el hospital, sentados con sus hijos al lado en la cama del hospital, podían estar haciendo estas aretitos, pulseritas, llaveros, cosas que les sirven para vender. Y digo, yo tengo historias de gente que me dice que con lo que junté pude pagar el gas de mi casa, por ejemplo, ¿no? Gracias a eso. Sí, y son cosas que, o sea, tú estás pensando en una mamá o en un papá que están luchando con su hijo por cáncer infantil y se te olvida estos pequeños detalles como el gas en tu casa. Claro. ¿No? Se te olvidan a veces esas cosas tan sencillas. Tan sencillas que no hay. Claro, vamos a ir a una pausa. Y antes, regresando del corte, nos gustaría que nos dijera, ¿por qué en México es la segunda causa de muerte infantil en el cáncer? Claro. Amigos, vamos a una pausa y regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta y se encuentra con nosotros Laura Vidales de Aquí Nadie se Rinde, institución de asistencia privada. Nos faltaba platicar, Laura, acerca del último programa, el programa de Descubriendo lo Desconocido. Claro. ¿De qué se trata? Mira, este programa va más allá de los pacientes directo. Nosotros nos dimos cuenta que el cáncer es muy fuerte, ataca a muchos niños a la vez. Tú bien lo decías al principio del programa, digo, para que te des una idea de las estadísticas, se estima que se enferman al año más o menos 5,000, 5,500 niños. Y si tú lo tomas en cuenta con los que hay hacia atrás, porque recuerdas que el cáncer son 5 los años que estás en vigilancia y una vez que pasan los 5 ya te dan de alta. Pero si tomas esos 5 años para atrás, se calcula que hay como 24,000 niños enfermos de cáncer en todo el país, ¿no? En todo el país. Entonces, la única forma de poder encontrar algo que pueda ayudar a todos estos 24,000 niños y a todos los que vienen después que se pudieran llegar a enfermar es con investigación. Entonces, este programa, Descubriendo lo Desconocido, está planteado para que se apoye la investigación en cáncer infantil, para que se apoyen las capacitaciones médicas de personal de salud, tanto de médicos como de enfermeras, para que se apoye, por ejemplo, la edición de libros que permitan conocer más esta enfermedad y salvar a más niños, nada más por el simple hecho de estar conociendo la enfermedad per se, ¿no? Entonces, este programa justamente apoya eso con la intención de reducir pues el impacto tan brutal que hay en cáncer infantil en México. Ojalá lo podamos lograr. Y está muy ligado porque la cifra dice que es la segunda causa de muerte infantil en el país. ¿Por qué está pasando? Y te voy a decir algo. Bueno, primero, es la segunda causa de muerte, el cáncer infantil, no solo en México, es a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte solo superada por accidentes. Lo único por lo que se mueren más los niños en México es por accidentes. Entonces, si tú tomas en cuenta las enfermedades, por enfermedad es la primera causa de muerte. La primera causa de muerte por enfermedad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, los niños están muriendo, primero que nada, hoy se están enfermando más, o sea, esa es una de las cosas. También pasa simultáneo que antes no se conocían bien lo que era la enfermedad, entonces había niños que se morían sin saber que lo que tenía era cáncer, ¿no? Entonces, hoy ya se les diagnostica perfectamente, entonces ya se sabe que estos niños que también fallecen es por cáncer, entonces esa es la otra. O sea, ha crecido mucho la incidencia, por la incidencia per se, pero también porque hay cánceres que ya se detectan y que antes no se detectaban, ¿no? Entonces, claro, la incidencia ha subido muchísimo, ¿no? Tiene mucho que ver también, primero, nadie sabe, yo me acuerdo cuando llegué con el doctor, le dije, doctor, ¿por qué se enfermó Andrés? ¿Por qué le dio cáncer? No, señora, no sabemos. O sea, es literal el azar. ¿Por qué le dio a su hijo Andrés? ¿Quién sabe? No hay una causa oficial que te diga que hay síntomas, por ejemplo, te dicen mucho cuando tú hueles pintura, la pintura no la pintura de aceite, esta de albercas o de baños o así, esa tiene un olor que irrita el sistema nervioso, entonces podría detonar en que se fuera la leucemia. Los insecticidas, también barnices. Estas cosas se sabe y hay estudios que están buscando a ver si esto es lo que detona. Sin embargo, hoy por hoy no hay. No hay un síntoma como tal. Exacto. Si tú me hablas y me dices, Laura, ven a dar una plática de prevención de cáncer infantil, pues no hay mucho que decirte. Te diría, cuando huelan olores fuertes como estos, pues que se tapen, ya sabes, estos que se tapan sí. Pero no hay nada que te diga, o sea, hoy por hoy. Así se cierta, no se sabe bien. No, lo que tendría yo que hacer es darte una plática de detección temprana de cáncer infantil, que es muy diferente. No lo podemos prevenir, pero sí lo podemos detectar muy temprano. Y mientras más temprano, más probabilidades de éxito. Entonces, bueno, la primera que yo les puedo decir, como papás, nosotros somos como los primeros en saber que a nuestro hijo le está pasando algo mal. O sea, más allá de antes llegar con el doctor, nosotros al ver el comportamiento de nuestro hijo, somos así impresionantes. Sabemos que hay algo raro, que algo le está ocurriendo. Y eso, digo, no sé si te ha pasado cuando, si eres papá o no, pero cuando tú tienes un hijo que tiene fiebre, que trae algo raro, antes de ponerle la mano y saber que tiene fiebre, tú ya lo detectaste como papá. Entonces esa es la primera, como papás estemos alertas para detectar estos cambios. Ahora, el cáncer, y esto es muy importante, se le llama que es o sea, tiene muchas causas, es multicausal, ¿no? Es decir,
Si tú me dices, es que mi hijo tiene fiebre, no necesariamente es cáncer. Pero si tu hijo tiene fiebre, pero también cuando camina se va tropezando y en la noche le duelen mucho los huesos, ya son 3 cosas diferentes. Entonces ahí probablemente pudiera ser cáncer, ¿me entiendes? Entonces ahí lo primero que tienes que hacer cuando veas estas causas varias juntas, hablar al doctor, por ejemplo, si tiene dolores de cabeza, pero está mareado y vomitando, pero aparte tiene moretones, pero no sé, o sea, son ciertas cosas, varias cosas juntas, las que hacen que pongamos la antena parabólica súper encendida. Sí, mucha atención. ¿Y cómo se trabaja en el diagnóstico? Entonces, lo que tienen que hacer es, lo primerito, en cuanto ven que haya muchas cosas anormales juntas, hablarle al pediatra y el pediatra lo tiene que revisar. Seguramente lo que va a hacer el pediatra es hacer este diagnóstico y si hay algo anormal que le preocupe, lo va a mandar con un oncólogo pediatra. Lo primero que hay que hacer es eso, tienen que llegar con un médico especialista, que es el oncólogo pediatra, que es quien les va a decir si está todo bien o si hay que hacer estudios más profundos para checar y para descartar o para empezar un tratamiento si es que hubiera cáncer, ¿no? Y lo más importante es eso, la detección oportuna, temprana, va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Sí. Y bueno, en ese sentido me gustaría que nos platicara ¿cuáles son los tipos de cáncer infantil más comunes? El más común de todos, el más común por mucho, leucemia. Lo que más enferman los niños de cáncer en el mundo, no solo en México, es por leucemias. Y te estoy hablando de a lo mejor una tercera parte, un poco más de los cánceres que dan en el país es leucemia. Leucemias de todo tipo. Leucemia es el cáncer en la sangre y es mucho más complicado y mucho más difícil el tratamiento porque no es lo mismo que tengas un tumor sólido, muy identificado, donde a lo mejor te quitan el miembro, el hígado, o sea, pedazo del hígado, o un tumor en la rodilla y te lo extirpan, que en la sangre que lo traes pues circulando por todas partes, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un cáncer de leucemia, pues las quimioterapias son cada semana durante 2 años y medio. O sea, yo luego veo estas personas que tienen, por ejemplo, cáncer de mama, que tienen sesiones muy fuertes durante 2 meses y medio, 3 meses y ya acabaron, ¿no? Y los dan de alta. Y acá no. Acá son 2 años y medio dándole duro, porque el chiste es que no haya ni una sola célula maligna circulando en la sangre, ¿no? Excelente. Platicando con Laura Vidales de Aquí Nadie Se Rinde, institución de asistencia privada, institución que durante el 2016 logró beneficiar a más de 1,000 familias y Laura nos platicará acerca de ello regresando de un corte.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Platicando con Laura Vidal, es directora y fundadora de Aquí Nadie Se Rinde, institución de asistencia privada, que apenas el año pasado, en noviembre, se cambiaron de AC a institución de asistencia privada, ¿no? Estamos de estreno y como dice su presidente, Seria P, es una ventaja, como dice el sí. licenciado Carlos Madrid, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Sí. ¿A cuántas personas atiende actualmente la institución? Y mira, estamos apoyando ya desde hace varios años a aproximadamente 1,000 familias cada año. 1,000 familias en todos los programas. En el programa de trasplante que te comentaba, que es como el que más desgaste económico tiene, estamos ayudando más de 40 niños cada año en todo lo relacionado a su trasplante. ¿Qué costo tiene? Mira, el costo, te voy a platicar primero el perfil de la gente que atendemos. En general, la gran mayoría de las familias que atendemos tienen un ingreso familiar, esto es decir, toda la familia que vive en esa misma propiedad, el abuelito, la tía, la mamá, todos aportando, tienen un ingreso, la gran mayoría de 3,000 pesos más o menos, hasta 6,000, pero en promedio 3,000 pesos. Y se está calculado que gastan 2,000 pesos en transportarse al hospital y en comer en el hospital. Es decir, toda esta familia vive con 1,000 pesos, ¿no? Mensuales. Y a esta familia que vive con 1,000 pesos mensuales, quizá 2,000, o si tiene mucha suerte, que te decía, hasta 6,000, son 3,000 pesos al mes, con lo que vive toda esta familia. A esta familia le vamos a decir que aporte, por ejemplo, el conseguir un donador para hacer el trasplante está en dólares. Entonces tú sabes ahorita que la situación económica del dólar se fue a las nubes y estaba costando $47,000, que son 1,000,000 de pesos. Cerrado la cifra, ¿no? Entonces, toda esta familia dile que aporte 1,000,000 de pesos para su trasplante, pues no hay manera, ¿no? Entonces, por eso estamos en Aquí Nadie Se Rinde apoyando a estos niños, por ejemplo, a conseguir con 1,000,000 de pesos, un poquito más ahora con el dólar, a conseguir el donador que venga de fuera, ¿no? Un niño que está hospitalizado y que va a hacer su trasplante, si le fue muy bien y no tuvo que estar en terapias intensivas y estuvo tranquilo, su trasplante anda sobre 1,300,000, 1,500,000, más el 1,000,000 que te estoy hablando de traer al donador. Entonces, pues sí es un lujo, pero ¿sabes cuál es la maravilla de esto? Que sí vale la pena, porque yo ya conozco varios casos de niños o de niñas que se les ha hecho el trasplante y hoy siguen vivos, ¿no? Y eso es lo que vale la pena. El 60% de los casos van a librarla. ¿Quiénes pueden aspirar a donar médula ósea? Todos podemos. Fíjate, tocaste un punto bien importante. Te hablaba yo de que tenemos que ir a bancos internacionales, y esto es porque en México aportamos los mexicanos nada, o sea, nada. Estamos registrados, me parece que es el 0.008% de lo que es el registro a nivel mundial. Es decir, no hay nadie en el registro. ¿Y qué es lo que ocurre? El mexicano tiene es muy diferente por todas las mezclas que tenemos. Entonces, cuando tú vas a buscar un donador, pues está bien difícil encontrar que sean 100% compatibles, sí, ¿no? Entonces tienes que recurrir a Europa, a Estados Unidos. En Nueva York hay un banco muy grande, y pues todo esto viene costando muy caro. Si todos nos registramos como donadores, ¿qué significa? Te sacas sangre, unos 6 botecitos, 5 botecitos, te hacen este estudio de la sangre y te dicen cuál es el apellido de tu sangre, porque es más allá de, yo por ejemplo soy universal positivo o positivo, eso no importa tanto. Lo que importa son estas celdas que están detrás, que son como el apellido de nuestra sangre, y esas son 6 celdas, tienen que ser completamente iguales entre uno y otro para que el trasplante sea 100% exitoso. Y entonces, ¿sabes qué es? O sea, te sacan sangre. Tú has ido a donar plaquetas, me imagino. Sí. Te ponen pues te conectan en un lado, sacan sangre, centrifugan y quitan las plaquetas y te vuelven a meter la sangre, de tal forma que tú puedes donar plaquetas 3 días después. Bueno, es lo mismo, nada más que en lugar de dejar arriba las plaquetas, dejan las células madres, separan y centrifugan células madres. ¿Y por qué no existe esa cultura de donación? Primero, yo creo porque no la conocemos, porque hay mucha gente que desconoce que esto se puede hacer. Segundo, porque nos da miedo. Yo me pasó, por ejemplo, cuando te decía yo que hice 2 trasplantes en México y otros en Estados Unidos. En México yo tuve que aportar familiares, amigos, conocidos, vecinos, quien fuera, para que fueran a donar sangre,
y plaquetas, porque tú no sabes la cantidad de sangre y plaquetas que requiere un niño que está enfermo de cáncer, ¿no? De cáncer el que sea. Cuando llegué a Estados Unidos dije, yo no conozco a nadie, ¿de dónde voy a conseguir esta sangre y estas plaquetas? La primera vez que me dijeron, van a estar plaquetas, yo estaba nada más viendo a ver a quién le pedía que fuera a reponerlas. Pues no, los gringos van felices y donan de manera altruista. Voluntaria, y entonces tienen saturado de sangre y de plaquetas y no necesitas jamás reponer, jamás. O sea, lo que aquí no ocurre. Laura, ¿con qué hospital tienen alianza en el...? Mira, trabajamos hoy por hoy con hospitales federales, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil Federico Gómez, que son dos de los más grandes a nivel nacional. Y teníamos ahorita un convenio con un hospital del gobierno de la Ciudad de México, pero por situaciones específicas nos estamos saliendo y vamos a buscar en otro hospital, yo creo que del Seguro Social. Estamos ya acercándonos a hospitales y muy pronto les daremos la sorpresa, porque la idea es estar trabajando con 3 hospitales al mismo tiempo. ¿Cuál es el proceso a seguir después de que un niño es diagnosticado con cáncer? ¿Para llegar con nosotros? Mira, nosotros tenemos 2 formas de que llegan los pacientes. Nos escuchan en programas como el tuyo, cuando estamos hablando, escuchan, toman nuestro nombre y nos llaman. Toman nota. Y entonces nosotros lo que hacemos es referirlo a los médicos en estos hospitales, o al revés, los médicos y las trabajadoras sociales nos lo refieren. Canalizan. Entonces nosotros participamos una vez al mes en las juntas que hay en los hospitales y vamos anotando quién ya mero está listo, porque para llegar a un trasplante se necesita todo un proceso. O sea, no es de que ya te diagnosticaron y hoy te lo hago, no, es todo un proceso muy tardado. Entonces ahí vamos anotando quiénes ya vienen en camino y cuál va a ser su requerimiento, ¿no? Cuál va a ser su necesidad, porque si, por ejemplo, si tiene un hermanito que es compatible, ya no va a necesitar el apoyo, porque el Seguro Popular le va a cubrir absolutamente todo en el hospital y tiene al hermano compatible. Pero si no tiene este hermano compatible, sí va a necesitar alguien que le ayude a traer al donador, ¿no? A conseguir el donador o hacerse ciertos estudios. Entonces un poco depende de eso. Pero son las trabajadoras sociales y los médicos los que los canalizan para que puedan llegar a ustedes. ¿Y dónde los podemos encontrar? Estamos por todas partes. Estamos bueno, primero nuestra página web es www.aquinadesrinde.org.mx. Y nos encuentran en Facebook como Aquí Nadie se Rinde IAP, en Twitter el corto de Aquí Nadie se Rinde es Answer IAP, Answer IAP. De hecho, ahí están apareciendo los datos en pantalla para que la gente se pueda unir a ustedes, para que se pueda acercar. ¿Y cómo se pueden unir a la red de voluntarios que no se rinden? Exactamente, tenemos una red enorme que nos pueden ayudar. Fíjate, mucha gente nos dice, yo no tengo dinero. Pues nos pueden donar talento, por ejemplo, tiempo, que vengan y participen en nuestros eventos, que nos ayuden a recaudar fondos, que de eso vivimos, de eso ayudamos y todo. Entonces eso es lo que hacemos. Igual que se metan a la página y busquen voluntarios y ahí les va a decir cómo acercarse a nosotros. Laura Vidal, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en Anunciación TV. Felicitarlos por 2 cosas, por haberse cambiado a institución de asistencia privada. ¿Sería una ventaja? Sería una ventaja, como dice el señor Madrid Varela, y por esta labor que llevan 11 años transformando la vida de familias de niños con cáncer. Gracias, más de 6,000. Más de 6,000 en 11 años. Excelente. Laura Vidales, muchísimas gracias, Laura, y es por ello que México sigue avanzando, México sigue tratando de transformarse gracias a estas historias de vida, gracias como el caso de Andrés, que tuvo un sueño y hoy está consolidado. 1000 familias fueron atendidas durante el 2016 en Aquí Nadie se Rinde, institución de asistencia privada. Recuerden, amigos, que la próxima semana tenemos una cita en este mismo espacio, y a nombre de todo este equipo de producción, Eduardo Chiu es quien les da las gracias. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio.
Bienvenidos, ¿cómo están amigos de Anunciación TV? El 15 de febrero pasado se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil, en la lucha contra el cáncer infantil. Se dice que en México cada 4 horas fallece un niño, una niña, debido a esta enfermedad. Y además es la segunda causa de muerte en la población infantil debido a esta enfermedad. O sea, somos una pequeña empresa, una pyme, pero con muchas peculiaridades muy especiales porque pues, tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser muy claros en esta transparencia y tenemos que ser muy estructurados porque no nos podemos permitir que un peso se desvía donde no tiene que ser. Tenemos que ser muy puntuales en que cada peso llegue a donde prometimos que iba a llegar. Entonces fue muy complicado porque tuve que aprender a cómo se manejaban las instituciones y entonces pues, lo primero que hice fue meterme una maestría en responsabilidad social para conocer de este término que hoy ya pues, se oye en todas partes, ¿no? Lo que es la responsabilidad social. Claro. Ahorita ya está. Hoy se encuentra con nosotros Aquí Nadie Se Rinde, institución de asistencia privada, una historia digna de contarse, una historia muy peculiar para que todos podamos saberla, para que nos podamos acercar a ellos, para que podamos conocer su historia. Y se encuentra con nosotros Laura Vidales, directora general y fundadora de la institución. ¿Quieren saber cuál fue el sueño de Andrés? ¿Cuál es el sueño de Andrés? Laura Vidales se encuentra con nosotros para que ella nos pueda decir. Laura, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias a ustedes y felicitarlos por esta labor tan magnífica que han realizado. 11 años transformando la vida de niños con cáncer en México. Ay, sí, 11 años ya en esta lucha contra el cáncer infantil, una lucha a muerte, porque de veras pues conozco varios niños a los que se ha llevado y entonces pues es una lucha difícil, muy dura, pero bueno, pues aquí estamos. Nacen en el 2005. Gracias al sueño de Andrés. Sí, en agosto de 2005. Fíjate que Andrés, mi hijo, enfermó de cáncer a los 8 años y un año y medio antes de que él falleciera se constituyó Aquí Nadie Se Rinde, en aquel entonces como una asociación civil. Y lo que nos permitió durante este año y medio que Andrés estuvo vivo fue conocer estas carencias, estas angustias de los niños con cáncer, estas necesidades, porque pues él mismo nos decía lo que le preocupaba del cáncer infantil. Entonces, gracias a todas estas aportaciones de Andrés, fue que cuando él fallece, tomo las riendas y decido ayudar, como él me lo pidió, a otros niños con cáncer que también estaban pasando por lo mismo, ¿no? Y así es el origen de Aquí Nadie Se Rinde. Una historia muy peculiar, ¿no? 11 años transformando la vida de niños con cáncer. 11 años. ¿Cómo han sido estos 11 años? Muy duros, han sido muy difíciles. Me parece que lo más complicado fue al principio, primero que nada porque tenía yo que conocer cómo se lleva a cabo una fundación, ¿no?